sí que es verdad que en algún caso pues, se ha primado la fiabilidad de la fuente y se ha recurrido a datos relativamente antiguos en el tiempo, como pueden ser los del censo del 2001, pero que bueno, tienen bastante consistencia, son datos estructurales con mucha consistencia y que nos dan una tendencia muy sólida. Bueno, vamos a analizar un ejemplo, un poquito de toda la información del documento se estructura de esta forma, pues hay una definición en este caso del ratio del indicador que se está analizando, un texto con las conclusiones principales del indicador. Hay un mapa de la ciudad, cuando no había información de área metropolitana es un mapa de ciudad, y luego para hacer un nivel de lectura más ligero, más superficial, pues hay unos titulares que resumen un poco las principales conclusiones del apartado. Luego también hay una tabla donde están todos los datos, desagregados en este caso por distritos porque había información de este nivel. Datos evolutivos para ver ya no solo cómo, por eso decimos que la foto fija es hasta cierto punto, era una foto fija, pero sí que interesa ver también cómo ha ido evolucionando la ciudad. Entonces, en ese punto también se ha incorporado, siempre que se ha podido, información evolutiva. Un texto analítico con toda la información del apartado y otro titular. Una vez ya hemos visto que conocemos ya la opinión de los ciudadanos, ya le hemos hecho esa foto a la ciudad, diferentes fotos en la medida de lo posible para saber cómo es, y sin embargo había que dar un paso más, porque al final somos también como nos definimos en función de cómo son otros. No es lo mismo, un dato por sí mismo a veces es muy frío, no puedes obtener ninguna conclusión respecto a si es bueno o es malo, eso lo sabes en comparación con otros. De ahí surgió la necesidad del documento de comparación con otras ciudades, que es el benchmark, bueno, que es una terminología que se utiliza en el mundo de la gestión empresarial, precisamente para indicar eso, que la comparación. Sí que es verdad que en la literatura también se utiliza el concepto benchmark como búsqueda de mejores prácticas, pero bueno, no es el caso. Aquí nos ceñimos únicamente a lo que es la comparación con otras ciudades. Elegir el modelo del documento de benchmark de ciudades se basa por lógica, está incluido dentro del observatorio y tiene muchos paralelismos con la foto que hicimos a Valencia, porque el origen obviamente de ese documento es completar la visión que teníamos de Valencia y todos los elementos que aquí vemos, todas las herramientas, están interrelacionadas. Entonces, el que estudiamos lo hemos visto antes, que son esas 11 áreas, pero bueno, aquí había un paso más que dar, es con quién nos comparamos. Obviamente también es un tema complejo, pero al final optamos por seleccionar las áreas urbanas más dinámicas dentro de España, y las más dinámicas son al final las más pobladas, y estas fueron las elegidas. Sí que es verdad que en esta lista, aunque cumplían este requisito, no están ni las áreas metropolitanas insulares, como son la de Mallorca, la de Tenerife y la de Gran Canaria, porque sí que desvirtuaba mucho la subcondición insular, desvirtuaba mucho los indicadores por una parte, y encima son unas economías excesivamente turísticas. Murcia tampoco se incluyó porque era la región que abarcaba, era Murcia y Orihuela, eran dos provincias distintas, una ya estaba representada, y la metodología también le daba heterogeneidad a la metodología, por lo cual al final las elegidas fueron las que aquí aparecen. Incluso si os fijáis, bueno, se incluyó a Gijón y a Vigo, que no son capitales de provincias, pero sí que eran los municipios más poblados en sus respectivas áreas metropolitanas. Este documento en concreto está ya en su última fase de ejecución, pero bueno, sí que os podemos mostrar una guía de lectura para que podáis un poco entender cómo se plasma y cómo va a quedar reflejado lo que estamos comentando. Siguiendo un poco el esquema del documento anterior, pues podemos ver que también está la definición del indicador. Tenemos también un mapa
que nos ayuda, un elemento gráfico que nos ayuda un poco a ver los resultados de este indicador, un termómetro, un ranking donde vemos ordenados de mayor a menor todas las ciudades con las que nos comparamos, los titulares para ayudarnos a ese nivel de lectura, y luego también los gráficos, las tablas y los textos descriptivos. En definitiva, el observatorio, como hemos visto, como antes se ha comentado, es un sistema de gestión de la información que lo que trata es de recopilar datos y opiniones. Estos datos y opiniones los transforma en información útil, y con esta información se traduce a su vez, para facilitar y transmitir este conocimiento, en herramientas que son las que acabamos de ver, o sea, el infobarómetro, ese sistema de ratios indicadores y este benchmark de ciudades. Estas herramientas, a través de diferentes mecanismos, las difunde el CID, que es el organismo un poco que integra y que coordina todas estas herramientas, y las difunde a diferentes actores de la ciudad, porque bueno, el CID, su misión aquí dentro del observatorio no tiene capacidad de tomar decisiones, pero sí que facilita la toma de decisiones a los diferentes actores de la ciudad. Porque, bueno, esto es un tema que ya hemos dicho antes y es importante incidir en él. Cada vez más las ciudades son espacios de competencia, no hablamos ya de competencia país, hablamos de competencia en ciudad. El hecho de conocer, en este caso nuestro producto, que es la ciudad, es la única forma de poder venderlo y por lo tanto conseguir que la gente se quede a vivir aquí y conseguir que las empresas vengan aquí y que las que hay no se vayan a otro territorio. Y al final, obviamente, si conocemos dónde estamos y qué posición ocupamos, podremos tomar decisiones de forma eficaz y por lo tanto van a redundar en la calidad de vida de todo el mundo. Pues bueno, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, agradecer a Carmen Sanz y a Eduardo Moreno. Lo que pretendía un poco la ponencia que os han presentado es básicamente tratar un poco de resumir de una forma, y es de agradecer el esfuerzo y la presentación. Estamos hablando de un concepto que involucra pues todas las dimensiones que habéis visto aquí. O sea, son muy variadas, encima muy variadas, encima desde el punto de vista de la percepción y desde el punto de vista de que la objetividad encima se ve en cierta forma matizada por una percepción que, como decía, en este momento una situación pues que todo el mundo participa en una cierta crisis, eso condiciona una percepción que a lo mejor objetivamente no es lo mismo. O sea, esa evolución que en un momento determinado puede apreciarse en los datos está muy condicionada porque hoy por hoy percibimos de una forma distinta a lo que podíamos ser en el año 2007 una realidad objetiva que es la misma. A lo mejor no hay variaciones distintas. Lo que en cierta forma se comenta, o sea, la importancia es que, bueno, pues la Unión Europea considera la calidad de vida importante, lo incluye en la estrategia de Lisboa, desarrolla y formula y promueve y financia el Urban Audit, que es una estrategia que se ha comentado, una observación periódica de cuáles son los parámetros que están detrás de la realidad de todas las ciudades europeas, las más importantes. Estamos hablando de un número importante, ya no recuerdo en este momento, pero estamos hablando de 30 y tantas, si no recuerdo mal, en las cuales se analiza periódicamente cómo y de qué forma evolucionamos. ¿Por qué? Pues porque lo que está en juego es, esto son vehículos en el mercado, casi. O sea, estamos hablando de que Valencia, junto con Bristol, junto con a lo mejor Londres no, pero bueno, con otro conjunto de ciudades, en el momento menos son elementos que pueden ser potencialmente candidatos pues para una decisión de localización de personas concretas. Y unos autores que comentaban, Richard Florida hace un énfasis enorme en la ciudad creativa, en lo que puede ser el futuro del desarrollo, y no habla para nada de capital, trabajo, que es lo que teóricamente hace un tiempo eran los factores de desarrollo de las ciudades. Habla de capacidad creativa, habla de la clase dirigente
inteligente en cuanto a mentalidad, en cuanto a formación. Entonces, lo que está en juego es bastante más de lo que aparentemente puede ser una mera radiografía. Está en juego a lo mejor la situación de cuál puede ser la perspectiva de Valencia, de Madrid, de Barcelona, de las ciudades nuestras en los próximos 10-15 años. Y pensar que probablemente vosotros lo veáis, lo demás somos un poco más mayores, pero podemos encontrar situaciones de cambios muy radicales. Esos cambios hoy por hoy tienen mucho que ver con lo que estamos comentando. Entonces, no sé, agradecer porque, aparte, por lo que tengo entendido, no sé si me equivocaré, pero es de los pocos sitios en los cuales se intenta combinar las dos cosas. El Urban Audit es un medidor de indicadores. El indicador de Mercer Consulting que os han comentado también son indicadores, son parámetros, son ratios. La incorporación del elemento perceptual, yo creo que es de los pocos sitios en los cuales se incorpora también. O sea, se mide las realidades que pueden ser medibles, observables, y se compara con lo que realmente nosotros, lo que se está midiendo, lo vemos como también igualmente meritorio. Y se incluyen los dos elementos como un elemento que yo creo que aporta bastante más capacidad de ofrecer información, como decía al final la presentación que han hecho Carmen y Eduardo, ofrecer una información más completa, no solamente lo que es, sino lo que pedimos que es. Agradecer a Eduardo y a Carmen, y si tenéis alguna cuestión que queréis comentaros, si no, pararíamos 5 minutos para intentar un poco no demorarnos excesivamente y luego después empezaríamos la segunda de las ponencias. ¿Alguna cuestión que queréis comentaros? Pues nada más, paramos si queréis 5 minutos y ahora continuamos con la siguiente.